influyen en el comportamiento de compra del consumidor. Entonces, en esta figura observamos los factores. Están los factores culturales, sociales, personales y psicológicos, ¿no? Que conlleva a su vez dentro de cada uno de estos factores ciertos elementos a tomar en cuenta. Por ejemplo, dentro de los factores culturales está la subcultura, la subcultura, la clase social. Con referencia a los factores sociales, pues se tendrá que tomar en cuenta los grupos de referencia, la familia, el estatus social. Luego tenemos los factores personales y para ello se deberá también considerar la edad y etapa del ciclo de vida del consumidor, la ocupación que tiene, las circunstancias económicas y por último el estilo de vida. Luego está el factor psicológico que tiene que ver con la motivación, el aprendizaje, la personalidad y la actitud, ¿ya? Entonces me dicen que nos hemos quedado en el numeral 2.4. ¿Nos falta empezar? El punto de motivación lo culminamos, licenciado. Ya. Bueno. Entonces, con referencia a la motivación, hemos mencionado que prácticamente existen 3 exponentes respecto a la motivación. Uno de ellos es Abraham Maslow, que él considera de que las necesidades pasan por una jerarquía y para ello propone, ¿no?, la pirámide de necesidades, ¿no? Si analizamos la pirámide de arriba hacia abajo estaría la realización, luego vendría hacia abajo, ¿no?, la necesidad de estima personal, la necesidad de pertenencia, seguridad y fisiológico. Ocurre que en cada uno de estas necesidades, pues el consumidor tiene una determinada conducta. Por ejemplo, la seguridad. Hoy por hoy, por efecto de esta crisis sanitaria que estamos atravesando, pues la conducta del consumidor es justamente protegerse, ¿no?, de esta pandemia, de lo que es el coronavirus, ¿no? Por tanto, preferentemente estará destinado, ¿no?, sus compras por el tema de, digamos, de dotarse justamente de seguridad, medicamentos e insumos, ¿no?, que van a ofrecer bioseguridad. Luego, Sigmund Freud es el principal exponente de la psicología, ¿no es cierto? Pero un aspecto a tomar en cuenta de este autor es de que hace énfasis principalmente en la personalidad humana, ¿no? Y de manera particular el inconsciente. Es decir, la mente del individuo en este caso es, ¿qué les digo?, es un tanto controversial, ¿no? Toda vez de que muchas actividades promocionales justamente atacan al inconsciente de la persona, ¿no? Lo que se denomina la publicidad subliminal o publicidad blanca. Friedrich Herzberg, ¿no?, este autor identifica factores higiénicos y los factores motivacionales que inciden, digamos, también en la conducta del consumidor, ¿no? Un factor higiénico podría ser, por ejemplo, la relación que tiene con sus compañeros de trabajo, la relación laboral, ¿no?, a eso me refiero, o también la relación contractual con sus jefes, el tema del salario, ¿ya?, y la motivación como tal en el contexto del cargo. Ocurre de que para muchas personas cumplir, ejercer un cargo puede ser altamente motivante, pero para otros no. Bueno, ahí está el tema de la psicología. Abordaremos ahora el aprendizaje. ¿Qué nos dice nuestra fundamentación teórica? El aprendizaje comprende los cambios en la conducta que resultan de la observación y de la experiencia. No existe teoría del aprendizaje universalmente aceptada. No obstante, una teoría con aplicación directa a la estrategia de mercadotecnia es la del estímulo-respuesta. Esta teoría puede estructurar la demanda de un producto relacionándola con inducciones fuertes, utilizando claves de motivación y proporcionando refuerzos positivos. Bueno, ¿qué podemos colegir de la fundamentación teórica respecto al aprendizaje?, ¿no?
El aprendizaje surge como consecuencia de la experiencia. ¿Ya? Es un primer punto de partida. Ustedes en microeconomía han debido llevar a ver la curva de aprendizaje. ¿En qué consiste? Si analizamos esta parte desde el punto de vista de la microeconomía. ¿En qué consiste la curva de aprendizaje? Está el presidente del curso. ¿Alguien de la sala? ¿Están ahí? ¿O se han salido? ¿No llevan Estoy microeconomía? Licenciado, buenos días. ¿Quién está hablando? Luis Calle. Luis, ¿qué es de tu vida? Oye, otra vez estás alfa. Sí, licenciado. Recién has despertado y has tenido un sueño profundo, ¿no? Estaba ocupadita, licenciado, con hacer un trabajo para la otra materia que teníamos y no, pues no me alcanzaba el tiempo para peinarse. Ya sin espejo camino. Ya. A ver, Luis, te escucho. La curva del aprendizaje, licenciado, representa los aumentos de productividad en la microeconomía. Los aumentos de productividad. Es decir, a medida que transcurre el tiempo va aumentando la producción. Eso quieres decir, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Ya, pero ¿como consecuencia de qué? Como consecuencia de la experiencia que se tiene. ¿No es verdad? Por ejemplo, hoy eres estudiante de tercer año, ¿no? De la Facultad de Economía, de la carrera de... ¿Qué carrera has elegido? Economía, licenciado. Economía, muy bien. ¿Sí? Tú notas que has ganado experiencia en estos 3 años en relación, por decir, al primer año, Sí, licenciado. ¿no? Pienso que eres mucho más eficiente, mucho más productivo a la hora, digamos, de elaborar tus tareas. ¿Sí? Y eso surge como consecuencia del aprendizaje, ¿no? De la experiencia. Y algo similar ocurre con esta teoría, ¿ya? Obviamente tendríamos que abordar también desde una perspectiva también psicológica, porque eso es lo que ocurre acá cuando decimos estímulos-respuesta, ¿ya? Hace rato hemos hablado de la motivación, o sea, ¿cómo podemos motivar al consumidor para que adquiera un producto? Se tiene que dar ciertos estímulos, ¿sí? A ver, por ejemplo, ¿qué empresa estará estimulando al mercado hoy por hoy? Luis. Pues las empresas de medicina, licenciado. ¿Están estimulando al mercado? No, imposible. Por ejemplo, a ver, una tira de aspirina que el año pasado, antes de la pandemia, por decir en falla, por el mes de febrero, una tira de 10 unidades de la aspirina verde Bayer costaba $1. Hoy, ¿cuánto cuesta? Por lo menos unos $2 siendo lo más baratito. ¿En cuánto ha incrementado? En el 100%. ¿Eso será un estímulo? ¿Será un estímulo eso? A ver, ¿aumentar el precio será un estímulo? A ver, ¿qué opina la sala? Que no, licenciado, es más que todo apelando a la necesidad del consumidor. Ya no es, desde luego no es un estímulo. Entonces, ¿qué podría ser? Ejemplo, a ver, la doble recarga de Entel. ¿Sí? ¿No? Cargas 10 bolivianos por tu compra por una tarjeta de 10 bolivianos y tienes como
como un obsequio, si vale el término, 5 bolivianos. Ahora que para ellos el minuto no es 60 segundos, es 55, bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un estímulo, ¿ya? Esta teoría del estímulo-respuesta ha sido desarrollada por un psicólogo ruso de nombre Iván Pavlov, ¿ya? Inicialmente sus estudios ha desarrollado en animalitos, en perros, para ser más exacto. Hoy por hoy, por ejemplo, se aplica eso. Tenemos la escuela de adiestramiento de canes. ¿Alguien ha oído hablar sobre ello? Caramba, quiero interactuar con usted, si no hay forma. No necesariamente, ellos también, para que los canes puedan, digamos, identificar ródicos de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos, sí, en la zona de equipajes, los llevan ahí a los canes, bueno, no sé, en vuelos internacionales principalmente, ¿no? Acá en nuestro aeropuerto yo me acuerdo que habían los canes, ¿no? Olfateaban, seguramente estaban preparados, capacitados para que puedan identificar si hubiera alguna sustancia controlada, ¿ya? Pero para que tengan, digamos, esa cualidad, si vale el término, en el animalito, tenían que proporcionar ciertos estímulos. En el can sería, digamos, darle su alimento, qué sé yo, ¿no? Y con el consumidor ocurre algo lo mismo, una estrategia de promoción, por ejemplo, que está utilizando por decir, creo que hay una tienda ahí de Manaco en la avenida 6 de agosto, te compras 3 pares de zapatos y te llevas uno gratis. Es un estímulo, ¿ya? Esta teoría puede estructurar la demanda de un productor relacionándola con inducciones fuertes, utilizando claves de motivación y proporcionando refuerzos positivos. Yo diría que esta teoría del aprendizaje estímulos-respuesta es la que, digamos, ha tenido mayor aceptación en el contexto empresarial. Porque, como dice acá, se utilizan claves de motivación y también se ve la forma de dar una especie de refuerzo positivo, ¿no? Es decir, hacerlo de forma periódica, ¿no? Es algo que, por ejemplo, realiza Coca-Cola, ¿sí? Lanza sus campañas promocionales, ¿no es cierto? Aumenta su nivel de ventas, pero cuando vea de que están bajando sus ventas, nuevamente lanzan otra estrategia, ¿ya? Bueno, entonces el aprendizaje funciona de esa forma, ¿ya? Existen estímulos de por medio. ¿Y qué es lo que se espera? Tener una respuesta favorable. Seguimos. La personalidad. Todo individuo tiene una personalidad diferente. Desde luego que no es homogéneo, ¿no? No todas las personas somos homogéneos en cuanto se refiere a la personalidad. Y bueno, pues como tal, también tiene incidencia en la conducta de compra. Ahora, la personalidad se describe en términos de confianza en sí mismo, autoridad, agresividad, autonomía, acatamiento, sociabilidad y adaptabilidad. En otras palabras, acá nos estamos refiriendo, cuando decimos términos de confianza, su autoestima. ¿Sí? A ver, pregunto a Fernanda, ¿qué tan segura estás de que apruebes la asignatura Mercadotecnia 1? Está en el segundo parcial. Ya esa confianza que tú dices se va a convertir en desconfianza, ¿no? Sí, licenciado, así que no tengo que dejarlo. Ah, bueno. Es importante, miren, el tema de autoestima, ¿no? A ver, no sé si se acuerdan. A ver, ¿en qué año Bolivia jugó el Mundial de Fútbol por primera vez? 94. En 94. 1994, ¿no? Una élite de jugadores. Echeverri, Platini Sánchez, el motorcito Melgar. Yo tuve oportunidad de tener una conversación virtual con Milton Maravilla Melgar hace un par de meses atrás, de una videoconferencia. Y también, sí, estaba Milton Melgar.
capitán de esa selección por entonces. Y él, un poco menciono, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave del éxito para que Bolivia haya ganado? Al margen de las cualidades técnicas. Pero había un componente que yo diría de lo que estamos hablando acá, confianza. El entrenador Ascargorta, Javier Ascargorta, el bigotón para muchos, al margen de ser entrenador, era psicólogo deportivo. ¿Ya? Y él les ha dado la confianza de que, digamos, sí tenían las cualidades, de que no había nada que envidiar por entonces a jugadores que eran una constelación de estrellas, ¿no? De Argentina, de Brasil. Pues prácticamente hemos ganado a todos de local. Y hemos ganado en Venezuela y un empate en Ecuador, que eso nos ha dado el boleto para ir al Mundial. Sí, entonces es muy importante la autoestima, o sea, tener confianza en uno mismo, ¿ya? Eso es parte de la personalidad. Pero también está la autoridad. Es decir, existen personas o consumidores, podríamos decir, de que son extremadamente autoritarios. Ellos quieren tener la razón. Agresividad, ni qué decir, ¿no? El vendedor puede estar mencionando de que, digamos, este producto goza de calidad que está, digamos, revisado, tiene sello de calidad del vendedor, y el comprador puede decir, no, mentira, no hay ningún sello de calidad, que es un producto trucho, etcétera, etcétera. O sea, el consumidor es agresivo. Pero también puede determinar la personalidad de un comprador, la autonomía. Ser autónomo en este caso en la decisión de compra. Ya no como hemos visto en epígrafes anteriores, de que puede influir la familia, los amigos, etcétera. Acá no, la persona es totalmente autónoma. Acatamiento. O sea, aceptar, ¿no? Lo que, digamos, el vendedor puede ofrecer, ¿no? O sea, estar convencido de lo que su vendedor, digamos, le está informando a su eventual comprador. Ser altamente sociable, tener esa empatía que se denomina. Y por último, adaptable o la adaptabilidad a determinadas circunstancias. La personalidad puede ser una variable útil en el análisis de la conducta del consumidor. Hoy por hoy, por ejemplo, a ver, miren, ¿cómo será la personalidad que hoy por hoy están reflejando los índices del San José? ¿Qué dicen? A ver, Miguel Monzón, ¿te gusta el fútbol? ¿Eres hincha del San José? ¿Del Oruro Royal? De San José, licenciado. Ya, ¿cómo consideras de qué es la actitud hoy por hoy de los hinchas? La personalidad que están demostrando. Bueno, preocupante, también insegura, licenciado, por el equipo, por los dirigentes que se están saliendo también, no están haciéndose cargo del club. Y creo que ya no hay tanto esa confianza también en los jugadores, porque no están rindiendo bien en los partidos que hubo. Sí, pero también ya existe ya desconfianza y también la hinchada ya está más agresiva. O sea, ya pienso que ya no se va a soportar un error más de la dirigencia, ¿no? Bueno, entonces es importante también analizar, ¿no? La personalidad del eventual consumidor. Luego tenemos la actitud. Una actitud es una predisposición aprendida para responder a un objeto o una clase de objetos de una manera favorable o desfavorable. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud? A ver, por ejemplo, ¿a quién pregunto de la sala? A ver, Zulema Aika. El próximo 15 de junio tenemos que elegir al rector y vicerrector. ¿Vas a ir a emitir tu voto? Sí. Sí, licenciado. ¿Sí? Ya. Sí, ¿Ya licenciado. tienes elegido por quién vas a votar? ¿O es top secret? ¿Secreto de Estado? Secreto, licenciado. Secreto, licenciado. A ver, Luis Quidós se está siguiendo.
no te cree. A mí qué me importa que me crea o deje de creer, dice, yo iré a votar y sabré por quién. ¿Cómo es Luis? ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, licenciado tomó la decisión de no ir a votar, justamente por el virus, ¿no?, que se está aproximando, y en junio va a ser lo que es la etapa alta que vamos a pasar aquí en Bolivia. Bueno, miren, ustedes están demostrando actitud, dicho de otra forma, ¿no? O sea, una actitud, la actitud es la predisposición para hacer algo, ¿no? Que puede ser favorable o desfavorable. Ya en el caso de Luis, ya tiene una decisión. Está demostrando una actitud que no va a ir a emitir su voto por cuestión de salud. Su otra compañera dice que sí, pero no, ya tiene definido por quién va a votar, pero no quiere decirlo por cuestión, vaya a saber por qué. Bueno, en el modelo del proceso de decisión de compra, las actitudes tienen un papel importante, ¿no?, fundamentalmente en la evaluación de alternativas, ¿no? Ocurre de que el consumidor, ¿no?, más adelante vamos a ver ya en la parte final el proceso de compra, pero en esa fase que tiene que ver cuando ya estamos evaluando las opciones A, B, C y D, ya tenemos que tomar una decisión, ¿no? Y a eso decimos, ¿no?, a ese hecho de tomar la decisión, pues también decimos actitud. ¿Por qué? Porque a veces existen personas que únicamente van a preguntar, pero no lo hacen con esa predisposición a comprar. No sé si a ustedes les ocurre eso, ¿no? A ver, iremos a dar una vuelta por el mercado a ver qué es lo que existe. ¿Ya? Pero no existe la predisposición a comprar, únicamente un poco a ver qué existe de nuevo nada más, ¿no? Y eso, por ejemplo, los vendedores saben acá en nuestro medio. También es una actitud que tiene el vendedor, ¿sí? ¿No? Hay muchos vendedores que dicen, por decir el cliente, ¿no?, solicita, ¿me puede mostrar? No diré en su generalidad, pero muchos vendedores dicen, ya, le muestro si va a llevar, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en La Paz no ocurre eso. Traen ahí por los Uyus, etcétera, en La Paz, no sé si en alguna vez han ido por allá. El vendedor tiene la total predisposición a vender, y si así tiene que dedicarle una media hora a su cliente, lo va a hacer. Entonces el cliente, un tanto avergonzado, termina comprando algo, ¿no? Porque imagínense después que ese vendedor les ha mostrado una cosa, otra cosa, y no llevar realmente sería algo lamentable, ¿no? Entonces los vendedores saben que tienen que hacer eso allá en La Paz. También la actitud está definida por los intereses, valores, opiniones, la misma actitud como tal, las actividades de los y las variables demográficas. Bueno, intervienen muchos aspectos como estamos mencionando acá, ¿no? La opinión también puede ser importante. La predisposición como tal, las actividades de creación y variables de carácter demográfico, el tema de género, la edad, el nivel de educación, etc. Muy bien, ya en la parte final de este tema abordaremos el proceso de decisión de compra. O sea, según Stanton, la decisión de compra pasa por un proceso, y proceso entendemos como una secuencia lógica de fases. Para lidiar con el ambiente de mercadotecnia y efectuar compras, los consumidores entran en un proceso de decisión. ¿Qué es decisión, Luis? ¿Qué entiendes por decisión? Es la toma de decisiones, licenciado. Entre cuál de las dos opciones que tengo voy a elegir. A ver, decisión es elegir entre más de una alternativa. Elegir. Porque si tuviéramos una sola alternativa, no hay nada que decidir. Tiene que haber más de uno.
Ya. Entonces, a ver, pregunto a Guayo Condori. No sé si es varón o mujer porque su imagen, su cámara lo ha desactivado. A Guayo Condori. Si no responde, le saco de la sala y no vuelve a ingresar. Voy a activar sala de espera. A ver, ¿dónde está el tal Aguayo? Un problema es la diferencia entre una situación deseada y una situación real, ¿no? Por ejemplo, este tema de la salud, del coronavirus, es un problema. Nadie quiere estar en ese cuadro de salud, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Se hace inevitable, ¿no? Este tema. O cualquier otra dolencia, finalmente. Cuando se enfrenta a un problema que puede resolverse mediante la compra de un bien o un servicio, el consumidor pasa por una serie de etapas lógicas para llegar a una decisión, ¿no? Lo que dije, ¿no? El tema del coronavirus. Muchas personas están siendo contagiadas, etcétera, contraen esta enfermedad. Entonces, ¿cómo se va a dar solución a ello? Es comprando un bien o, en su caso, un servicio. ¿Ya? Entonces, lo que ahora vamos a abordar es precisamente las etapas del proceso de decisión de compra del consumidor. La decisión de compra empieza con la identificación de una necesidad o deseo. La necesidad es la carencia de algo, el deseo es algo complementario. Ejemplo de necesidad, escalera, Arévalo. Buen día, licenciado. Necesidad podría ser algo que como alimento o La vestimenta. necesidad de alimentarse, muy bien. Entonces, luego viene la fase de información. ¿Ya? ¿De dónde? Es decir, información obviamente me refiero de los proveedores. ¿Ya? A ver, asumiendo universitaria escalera, necesidad de alimentarse, ¿no? El organismo, ¿no? Tiene ese estímulo, ¿ya? Entonces tenemos la necesidad o deseo de alimentarnos. Y buscamos información, ¿no? ¿Dónde podías obtener información respecto a ello? Por decir, al mediodía, el almuerzo. Podría ser. Rápido, apresúrate, ya estamos en cuenta regresiva. No lo No sé. sabe, a ver, mamani. Entonces, tienen que ser ágiles mentalmente. Mamani, Erika. Presentes, licenciado. Ya, respuesta. ¿En dónde busco? Luis Quirós. Respuesta, Luis En Quirós. un restaurante, licenciado, disculpe, en una pensión. Ya, pero hay N restaurantes, hay N pensiones, ¿no? Ya, el restaurante A, la pensión A, B, C, D, etcétera. Entonces, nos vamos a guiar por esa información que se puede tener. El menú también, ¿no es cierto? Bueno, luego pasamos a una fase de valoración de alternativas. Por decirles, vamos a dar nombres. Restaurante Las Retamas, el restaurante del complejo turístico Teledén, el restaurante B&B, el restaurante Naihama. Ya tenemos 4. Se tiene que evaluar cada alternativa. Pregunto a Erika Mamani, ¿qué criterios de valoración utilizarías? La calidad. ¿Y cómo cuantificas la calidad de estos 4 establecimientos? Si tienes otro de preferencia, también menciona. Sería en cuanto a ver la manera en que de la presentación del platillo, luego Pero ¿cómo? A ver, el platillo volador, dice, pero ¿cómo? O sea, la manera en que está presentado, la manera en que cómo lo sirven también. Luego... Pero eso no puedes evaluar antes de utilizar o adquirir el producto. ¿O cómo te vas a guiar en este caso? Me puedo guiar mediante recomendaciones, también sería una opción. Ya.
recomendación, de acuerdo. Ya, por ahí te dice, ¿no? Anda al negrito. Ahí te van a vender la sopa del día de ayer, ¿no? Por si acaso, el negrito, todos los días sopa de maní, por algo debe ser, ¿no? Sí. Bueno, ya. Se evalúan las alternativas. Por un criterio para evaluar sería sugerencia de algo. Y obviamente se pasa a una etapa de decidir la compra. Lo que dijimos hace rato, ¿no? Ya la actitud. Por decirle, le dicen a Erika, ¿no? Que vaya al negrito, muy bien, al negrito. Post compra. Luego evaluará. Si le ha generado una reacción gastrointestinal a Erika, ¿cuál será tu recomendación del negrito? Que es un pésimo lugar y no lo recomendaría a nadie. Ya, muy bien, entonces acá se va a evaluar, ¿no? Si se ha logrado satisfacer esa necesidad o deseo. ¿Ya? Bueno, entonces, Stanford señala de que el consumidor asume este proceso de decisión de compra. Ahora surge la pregunta del millón y con esto finalizamos. Este proceso que estoy compartiendo con ustedes se cumplirá estrictamente en todos los casos de compra del consumidor. Obtendrá excepciones. Y si es así, ¿cuáles? A manera de ejemplo. Licenciado, Luis. este proceso se cumple en todas las decisiones de compra, licenciado. ¿En todos los casos? Sí, mayormente no en el... No, pero cuando dices mayormente, entonces ya no es todos los casos. Por eso Ya, es lo que entonces, quiero sí, licenciado, indagar. en todos los casos. ¿En Sí, qué estoy casos seguro. no se daría? En casos ¿cómo es? En situaciones de monopolio, por ejemplo, la adquisición de servicios de agua, de luz. Ya, bueno. Ahí poco menos que el comprador ya no tiene nada que elegir, ¿no? Ya, podría ser eso una particularidad, pero eso tiene que ver con estructuras de mercado, ¿no? Con eso tendríamos que analizar. Pero a ver, hablaremos de bienes de consumo. Licenciado, podría ser cuando estábamos en pandemia, no había barbijos, los alcohol en gel y no teníamos no podíamos elegir, comprábamos lo que encontrábamos. Ya. Bueno, es evidente, ¿no? Pero yo quiero mencionar de que este proceso de decisión de compra, yo creo va a depender en gran medida de la cuantía del valor del producto, que puede ser un bien o servicio. Por decir, comprar adquirir una computadora, ya sea portátil o de escritorio, no es algo que se adquiere frecuentemente, ni el mismo celular, ¿ya? Entonces, seguramente en ese caso, una computadora estará, no sé, por lo menos pienso, unos 600, 700 dólares, puede ir tranquilamente hasta los $2,000. Entonces, seguramente se va a cumplir todo este proceso de manera bien estricta. Acá, por ejemplo, se va a cotizar, ¿no es cierto? Tomando en cuenta, digamos, ciertos criterios, el disco duro, la tarjeta de procesamiento, ¿no? Y una serie de aspectos que ustedes conocen, ¿no? Con mayor precisión. Lo mismo ocurrirá en el caso del celular. ¿Ya? Y se va a evaluar finalmente las alternativas. Pero no va a ocurrir lo mismo, por decir, con el hecho de comprar el pan 8 de cada día. Existe la necesidad, sí, pero directamente se pasa a la decisión de compra. ¿Por qué? Porque ya es un producto que adquieren de manera habitual, será de la tienda que tienen ahí en la esquina de la casa o acudirán a alguna planificadora en particular, pero ya tienen decidido la compra de dónde van a adquirir. ¿Ya? Entonces va a depender, ¿no? de la cuantía de la compra. Muy bien. Bueno, ya está el consumidor y con ello concluimos este tema. ¿Ya?
A ver, rápidamente me tienen que proporcionar el nombre del auxiliar que se comunique conmigo. El examen va a ser el día sábado. Tenemos que abordar otro tema que es el precio, pero tenemos que tener por lo menos 2 clases extras y tomando en cuenta del día viernes. ¿Ya? Para que tengamos material para el segundo examen parcial, el tema 4, el 5 y el 6. El tema 6 tienen que es la variable producto, tienen que desarrollar con él o la auxiliar, no me acuerdo quién es. Luis, por favor, contáctate con el auxiliar y que se comunique conmigo para darle la tarea. ¿Ya? Está bien, licenciado. Este tema voy a programar para el día miércoles la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿En qué horario Háganlo sería, ahora, porque licenciado? después me mensajean y pudiendo hacerlo ahora. Licenciado, ¿en qué horario sería el examen del miércoles? El miércoles yo no he dicho, en la noche, pues, medianoche.